Si hoy caminas por las calles lluviosas de Manchester, no estás recorriendo una ciudad cualquiera. Estás caminando entre los fantasmas de un imperio caído. A tu alrededor, se alzan enormes almacenes de ladrillo rojo, convertidos en apartamentos de lujo, canales que alguna vez transportaron algodón y carbón, y que ahora solo ven pasar botes de recreo, chimeneas silenciosas de fábricas que en otro tiempo oscurecían el cielo con el humo de miles de fogones. Estos edificios no son simples reliquias industriales, son lápidas, marcan el lugar exacto donde funcionó la máquina económica más poderosa del mundo. En el siglo XIX, Manchester no era solo una ciudad, era un motor, el corazón palpitante del Imperio Británico. Aquí, los recursos extraídos de las colonias se transformaban en el oro que financiaba la Marina Real, las guerras imperiales y el dominio global de una pequeña isla del Atlántico Norte. La riqueza que fluía por esta ciudad era tan vasta, tan constante, que parecía imposible de detener. Los barones textiles creían haber creado una máquina de dinero perpetua. Tomaban algodón de los campos de India, lo transportaban por medio mundo, lo convertían en tela en sus molinos de vapor y luego lo vendían de vuelta a las mismas personas que lo habían cultivado, multiplicando sus ganancias. Un círculo perfecto de explotación, un sistema tan eficiente que permitió a Gran Bretaña gobernar sobre casi una cuarta parte de la humanidad. Durante décadas pensaron que nada podía romper esa máquina. Tenían las armas, tenían los barcos, tenían el capital, tenían el control de las rutas comerciales y de los bancos. Pero cometieron un error fatal. Olvidaron que todo su imperio económico dependía de la cooperación silenciosa de millones de personas explotadas. No entendieron que bastaba con que una sola pieza dejara de moverse para que todo el sistema colapsara. No imaginaron que un hombre vestido con taparrabos podía meter la mano en el sistema que movía el imperio y romper su flujo de dinero. Esta es la historia de cómo el Imperio Británico no empezó a caer en los campos de batalla, sino en sus cuentas financieras, de cómo Mahatma Gandhi comprendió que los británicos no estaban en India para civilizarla, sino para exprimirla, y de cómo decidió atacar el punto más vulnerable del imperio, su dinero. Porque cuando la economía que sostiene un imperio se rompe, el imperio entero comienza a derrumbarse. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender cómo ocurrió todo esto, es necesario regresar al origen. Antes de observar el colapso, hay que comprender el sistema que fue destruido. Antes de hablar del castigo, hay que identificar el crimen. La historia comienza mucho antes de que los barcos británicos dominaran los mares, en una India que era radicalmente distinta a la imagen de pobreza con la que sería asociada siglos después. A comienzos del siglo XVIII, India era una de las regiones más ricas y productivas del planeta. Representaba cerca de una cuarta parte de la economía mundial, y su mayor fortaleza no estaba en el oro ni en la guerra, sino en la industria, en particular, en la producción de textiles. Durante generaciones, los tejedores indios habían desarrollado técnicas tan avanzadas que parecían imposibles para los estándares europeos de la época. En Bengala, se producían telas de algodón, tan finas y ligeras, que en Europa fueron bautizadas como aire tejido. La muselina era tan delicada que un vestido completo podía pasar a través de un anillo de bodas sin dañarse. Estas telas se convirtieron en un objeto de deseo en las cortes más ricas del mundo. La aristocracia europea pagaba fortunas por vestir algodón indio. Era más suave, más fresco y más duradero que cualquier tela producida en los telares europeos. Durante décadas, India marcó el estándar global de calidad. Nadie podía igualarla. Cuando los primeros comerciantes británicos llegaron al subcontinente, su papel era limitado. Eran compradores, intermediarios que dependían completamente del conocimiento, la habilidad y la buena voluntad de los artesanos locales. Observaban con asombro los telares, los tintes naturales, la precisión manual de hombres y mujeres que habían perfeccionado su oficio a lo largo de siglos.
En ese momento, la relación era clara. India producía y Europa compraba. Esa relación comenzó a cambiar cuando la Compañía de las Indias Orientales dejó de comportarse como una empresa comercial y empezó a actuar como una fuerza política y militar. Con ejércitos privados, tratados impuestos y control territorial, el comercio dejó de ser un intercambio entre iguales. Los británicos comprendieron algo fundamental. Mientras India siguiera produciendo los mejores textiles del mundo, cualquier intento de industrialización en sus propias fábricas estaría condenado. La revolución industrial estaba tomando forma en Inglaterra. Nuevas máquinas permitían hilar algodón a una velocidad nunca antes vista. Los molinos de vapor prometían producción en masa, pero había un problema imposible de ignorar. La tela que salía de estas máquinas era rígida, áspera y de baja calidad. Frente a los textiles indios hechos a mano, simplemente no podía competir. En un mercado libre, los molinos británicos habrían acumulado pérdidas constantes hasta desaparecer. La solución no fue mejorar la calidad, fue eliminar al competidor. Usando su poder político y militar, los británicos comenzaron a alterar deliberadamente las reglas del comercio. Impusieron aranceles exorbitantes a los textiles indios que intentaban entrar en Europa, volviéndolos artificialmente caros e inviables. Al mismo tiempo, obligaron a India a abrir sus mercados a los productos británicos sin ninguna protección. Tela barata, producida en masa, inundó el subcontinente. El resultado fue devastador. Los tejedores indios, incapaces de vender en el extranjero y desplazados en su propio mercado, perdieron sus medios de subsistencia. Talleres que habían funcionado durante generaciones cerraron uno tras otro. Comunidades enteras quedaron arruinadas. Una de las industrias más sofisticadas del mundo fue desmantelada en cuestión de décadas. Esto no fue un proceso natural de modernización ni una transición económica inevitable. Fue una destrucción planificada. Un sistema productivo fue desarmado pieza por pieza para beneficiar a otro. Mientras la industria textil india se desmoronaba, ciudades como Manchester comenzaban su ascenso meteórico. El algodón seguía fluyendo, pero ahora el valor agregado se concentraba en un solo lugar. La riqueza que antes permanecía en India fue redirigida hacia los molinos británicos, sentando las bases de un imperio industrial construido sobre el colapso de otro. Pero la destrucción fue mucho más allá de los impuestos y las leyes comerciales. Los relatos de la época describen un auténtico reino de terror desatado contra los tejedores de Bengala. Los agentes de la Compañía de las Indias Orientales recorrían aldeas y talleres, obligando a los artesanos a firmar contratos que los forzaban a vender su producción a precios inferiores al costo de supervivencia. El trabajo de semanas enteras se entregaba a pérdida, sin margen, sin futuro. Cuando un tejedor se resistía, las consecuencias eran inmediatas: golpizas públicas, encarcelamientos arbitrarios, confiscación de telares. La violencia no era un exceso aislado, era una herramienta del sistema. En los márgenes más oscuros de los libros de historia aparecen relatos aún más inquietantes. Historias de agentes británicos mutilando los pulgares de maestros tejedores para impedir que continuaran trabajando y para asegurar que ese conocimiento jamás pudiera transmitirse a la siguiente generación. Más allá de si cada episodio ocurrió de forma literal o si algunos funcionaron como símbolos de una violencia sistemática, el resultado fue inequívoco. El conocimiento fue eliminado, los telares fueron silenciados, una tradición milenaria fue quebrada de raíz. Ciudades como Dhaka y Murshidabad, que durante siglos habían sido centros vibrantes de comercio global, quedaron reducidas a sombras de lo que habían sido. Calles que antes resonaban con el sonido de los telares se vaciaron. Los mercados se apagaron. Comunidades enteras desaparecieron, convertidas en pueblos fantasma en cuestión de una generación. La magnitud de la catástrofe quedó registrada incluso en documentos oficiales. En 1834, el gobernador británico William Bentinck escribió que los huesos de los tejedores de algodón blanqueaban las llanuras de India. Aquella frase, seca y brutal,
fue una admisión involuntaria de la devastación causada. Los artesanos que habían vestido a las élites del mundo fueron empujados fuera de su oficio y obligados a regresar a la tierra como campesinos sin recursos. Muchos murieron de hambre. Su sustento había sido arrancado para despejar el camino de las fábricas de Manchester. Hacia mediados del siglo XIX, la transformación estaba consumada. India había dejado de ser una potencia manufacturera y había sido reducida al papel de proveedor de materias primas. Los agricultores fueron forzados a cultivar algodón de manera casi exclusiva. Bajo el sol implacable, recogían la fibra que luego vendían por sumas insignificantes a intermediarios británicos. Ese algodón se empacaba en barcos con bandera imperial, cruzaba los mares hasta Liverpool, se trasladaba por ferrocarril a Manchester, y allí era transformado en tela por obreros industriales cuyos salarios alimentaban la economía británica. Una vez terminada, esa misma tela regresaba a India, y en ese punto la trampa se cerraba por completo. El pueblo indio se veía obligado a comprar los textiles británicos porque su propia industria había sido destruida. Vestían el algodón que ellos mismos habían cultivado, pero ahora pagaban a otros por el derecho de usarlo. El ciclo era perfecto, pero también despiadado. Ese mecanismo fue conocido como drenaje de riqueza, un flujo constante que extraía capital de India y lo trasladaba a los bancos de Londres. Financiaba mansiones victorianas, grandes ferrocarriles, puertos, ejércitos y la expansión imperial hacia África y Asia. La élite británica estaba convencida de que aquel sistema era eterno. Lo llamaban libre comercio, aunque en la práctica funcionaba como un monopolio sostenido por la fuerza militar y las cañoneras. Cuando Mohandas Gandhi regresó a India en 1915, tras años en Sudáfrica, observó su país con una mirada distinta. Percibió la pobreza, la desnutrición y la desesperación que se extendían por pueblos y ciudades. Sin embargo, su diagnóstico fue más profundo que el de muchos líderes de su tiempo. Más allá de la opresión política, identificó el corazón del problema. Comprendió que el Raj británico no operaba como un gobierno tradicional. Funcionaba como una empresa, una gigantesca operación comercial, cuyo único propósito era la rentabilidad. Para Gandhi, la dominación no se sostenía solo con leyes y soldados, sino con números, flujos de dinero y control económico. Mientras India siguiera siendo rentable, la ocupación continuaría. Y esa comprensión cambiaría para siempre la forma en que se libraría la lucha contra el imperio. Mahatma Gandhi comprendió algo esencial desde el inicio. Mientras India siguiera siendo rentable, la presencia británica no tendría incentivos para terminar. La violencia directa solo reforzaba el control. Las revueltas provocaban arrestos. Los enfrentamientos justificaban más soldados. El sistema estaba diseñado para absorber ese tipo de resistencia. Pero había un punto que no estaba protegido por fusiles ni por leyes: la ganancia. Si el beneficio desaparecía, la ocupación se volvería insostenible. Si el libro de cuentas comenzaba a llenarse de pérdidas, el imperio se retiraría por cálculo, no por derrota militar. El análisis lo llevó al corazón del poder imperial: el comercio textil. Aquella industria era la exportación más importante de Gran Bretaña y el eje sobre el que giraba buena parte de su economía moderna. Empleaba a cientos de miles de trabajadores en ciudades industriales como Manchester y había financiado el crecimiento del Estado, sus infraestructuras y su expansión global. Sin embargo, esa fortaleza escondía una fragilidad decisiva. Toda la industria dependía de un solo actor: el consumidor indio. Si el pueblo de India dejaba de comprar tela británica, las fábricas se paralizarían, los pedidos se acumularían sin salida, el flujo de dinero se detendría. El imperio, que había sido tratado como un activo altamente rentable, comenzaría a comportarse como una carga económica. Gandhi entendió que el poder no residía únicamente en los palacios o en los cuarteles, sino en la cadena de suministro. La idea era radical para su tiempo. Mientras muchos movimientos revolucionarios pensaban en tomar el control del gobierno, Gandhi pensó en desactivar el motor que lo financiaba. En lugar de armas,
propuso una herramienta doméstica, la rueca. Así nació el movimiento Khadi. El khadi era una tela hilada y tejida a mano, tosca, simple, alejada de la suavidad y la uniformidad de la producción industrial. Pero su valor no estaba en la comodidad, estaba en el significado. Gandhi enseñó que cada metro de tela británica comprado reforzaba la dependencia económica. Cada prenda industrial representaba una cadena más atada al sistema que había empobrecido al país. Vestir khadi se convirtió en una declaración, un gesto silencioso, repetido millones de veces, que atacaba directamente el núcleo financiero del imperio. El acto cotidiano de vestirse fue transformado en un acto político, y Gandhi comprendía el poder del ejemplo. Abandonó los trajes occidentales, propios de su formación como abogado, y adoptó un sencillo taparrabos de khadi. En público, se sentaba frente a una charca, la rueca tradicional, y comenzaba a hilar. Hilaba durante conversaciones diplomáticas, hilaba durante reuniones políticas, hilaba mientras hablaba ante multitudes. La rueca dejó de ser una herramienta doméstica y se convirtió en el símbolo visual de la revolución. El mensaje también fue dirigido a la élite india. Abogados, médicos y comerciantes acomodados fueron llamados a renunciar a la ropa extranjera que representaba estatus y modernidad. En ciudades como Bombay y Calcuta, se organizaron grandes hogueras públicas. Miles de personas llevaron sus mejores trajes, vestidos caros y camisas importadas, productos de los molinos de Lancaster. Las prendas se amontonaban y ardían mientras la multitud observaba cómo desaparecían fortunas enteras en cuestión de minutos. Aquellos actos no eran simples protestas, funcionaban como rituales colectivos de ruptura. Al quemar la ropa, se destruía algo más que tela. Se rompía una dependencia, se deshacía un símbolo de control psicológico. Cada hoguera marcaba un paso más en la transformación de una población consumidora en una fuerza económica consciente. Gandhi había logrado algo excepcional: convertir una decisión diaria, aparentemente insignificante, en un arma capaz de erosionar el fundamento financiero de un imperio. Al principio, la reacción británica fue la burla. En Londres y en Delhi, muchos dirigentes imperiales veían a Gandhi como una curiosidad inofensiva. Winston Churchill se refirió a él, de forma despectiva, describiéndolo como un fakir medio desnudo. En los clubes coloniales, los funcionarios británicos bebían gin con tónica y se reían del hombrecito que se sentaba a hilar con una rueca. Aseguraban que el mundo moderno no podía detenerse con herramientas antiguas. Decían que la revolución industrial no podía ser desafiada con un pedazo de madera. Lo que no comprendían era la naturaleza real de la estrategia. Gandhi jamás intentó competir con Manchester en velocidad, volumen o eficiencia. Su objetivo era otro. Buscaba destruir la cuota de mercado. Estaba levantando una barrera invisible, hecha de rechazo moral y presión social. Poco a poco, usar tela extranjera comenzó a verse como un acto vergonzoso. Quien caminaba por la calle vestido con ropa británica era observado con desprecio. Se le señalaba como colaborador, como traidor. La fuerza de esa mirada colectiva resultó más poderosa que cualquier decreto. Con el tiempo, los números comenzaron a reflejar ese cambio silencioso. Los pedidos desde India empezaron a disminuir. Los barcos que arribaban a Bombay y Calcuta ya no descargaban sus bodegas con la rapidez de antes. En los almacenes de Manchester, las pilas de tela sin vender crecían semana tras semana. Los propietarios de los molinos de Lancashire comenzaron a inquietarse. Durante décadas habían dado por sentado que el mercado indio era infinito. Habían ampliado fábricas, invertido capital y contratado a miles de trabajadores bajo la suposición de que cientos de millones de personas siempre comprarían ropa británica. Esa suposición se estaba derrumbando. Cada vez más indios vestían tela producida en sus propias casas y aldeas. Era una tela áspera, a veces incómoda, pero se llevaba con orgullo. El movimiento Khadi se extendía como fuego sobre hierba seca. Dejó de ser una cuestión de vestimenta y se transformó en una cuestión de dignidad. Gandhi había entregado al campesino más pobre una herramienta inesperada. Para participar en la lucha no hacía falta un arma, bastaba con hilar.
Bastaba con rechazar. El impacto económico fue gradual al inicio, casi imperceptible, pero con el tiempo se aceleró. Durante la década de 1920, las exportaciones textiles británicas hacia India comenzaron a caer de forma sostenida. Luego, llegó la Gran Depresión en 1929, profundizando la crisis. Sin embargo, el boicot terminó de asfixiar al sector. El Congreso Nacional Indio adoptó formalmente el rechazo a los bienes extranjeros como eje de su estrategia. Se organizaron piquetes frente a las tiendas que vendían tela importada. Las mujeres desempeñaron un papel decisivo. Se apostaban frente a los comercios textiles y suplicaban a los clientes que desistieran de comprar. En ocasiones, se recostaban en las entradas, obligando a cualquiera que quisiera adquirir una camisa británica a cruzar sobre sus cuerpos. Aquella resistencia pacífica, cargada de dramatismo, resultó extraordinariamente eficaz. Los comerciantes comenzaron a retirar los productos británicos de sus estanterías porque simplemente no se vendían. Las cifras de importación se desplomaron. En algunos años, la entrada de tela británica en India cayó en más de la mitad. Para Lancashire, aquello fue una catástrofe. En las ciudades industriales del norte, las luces empezaron a apagarse. Los molinos que habían operado día y noche redujeron turnos. Pasaron a trabajar solo algunos días a la semana. Después, cerraron por completo. Las chimeneas dejaron de humear. Un silencio inquietante se extendió por ciudades como Blackburn, Darwin y Burnley. Decenas de miles de trabajadores británicos perdieron su sustento. Eran hombres y mujeres endurecidos por años de trabajo fabril. Sus padres y abuelos también habían vivido de los molinos. La política india les resultaba distante y confusa. Solo veían una realidad inmediata. Los pedidos habían desaparecido. El dinero ya no alcanzaba para alimentar a sus familias. Durante la década de 1930, la pobreza en Lancashire alcanzó niveles dramáticos. Hogares enteros sobrevivían de sobras. Hombres adultos permanecían horas en las esquinas esperando cualquier oportunidad de empleo. La prensa británica buscó un culpable claro. Señaló a Gandhi como el responsable de la miseria del obrero industrial. Intentó enfrentar a la clase trabajadora británica con el movimiento de independencia indio. Gandhi, sin embargo, estaba pensando en un horizonte más amplio. Comprendía que al generar sufrimiento económico dentro de Gran Bretaña, estaba provocando una crisis política en el corazón del imperio. Un disturbio lejano podía ser ignorado. El desempleo masivo en las ciudades industriales, no. Los votantes estaban enfurecidos. La presión sobre el gobierno en Londres crecía de manera constante. La pregunta comenzó a plantearse en términos fríos y contables. ¿Valía la pena conservar India si el precio era la ruina de la propia industria? ¿Seguía siendo la joya de la corona si estaba llevando a la bancarrota a la metrópoli? Ese dilema marcaría el principio del fin. Esto condujo a uno de los episodios más extraños y poderosos de la historia del siglo XX. En 1931, Mahatma Gandhi fue invitado a Londres para participar en la conferencia de mesa redonda que debía discutir el futuro político de India. Para el Estado británico, Gandhi representaba una amenaza directa. Era el hombre que estaba debilitando el corazón económico del imperio. Sin embargo, durante su estancia, tomó una decisión que desconcertó por completo a sus anfitriones. Solicitó viajar a Lancaster. Quería ir al epicentro de la devastación económica que su estrategia había provocado. Quería encontrarse cara a cara con los trabajadores desempleados de los molinos. La reacción del gobierno británico fue de auténtico pánico. Existía el temor de que el viaje terminara en violencia. Las autoridades imaginaban multitudes enfurecidas atacando al hombre al que se culpaba de la pérdida de miles de empleos. Resultaba incomprensible que los trabajadores recibieran con calma a quien simbolizaba su desgracia. A pesar de esas advertencias, Gandhi mantuvo su decisión. Viajó hacia el norte, hacia las ciudades industriales cubiertas de hollín y silencio. Se alojó en viviendas humildes. Caminó por calles grises, envuelto en su chal blanco, protegiéndose de la lluvia fría que caía sin descanso. Lo que ocurrió allí tomó por sorpresa a todos.
Los trabajadores no reaccionaron con ira. Salieron en masa para verlo. Miles se reunieron a su paso. Aplaudieron. Gritaron su nombre. Hombres y mujeres que habían perdido su sustento, que vivían entre la escasez y la incertidumbre, observaron a aquel hombre pequeño y austero y percibieron algo que muchos políticos jamás comprendieron. Reconocieron a alguien auténtico, a alguien que luchaba por su pueblo del mismo modo en que ellos intentaban sobrevivir por el suyo. Una imagen se volvió emblemática de aquel encuentro. Gandhi aparece rodeado por trabajadoras de molinos en Darwin. Todas sonríen. Una de ellas sostiene su brazo con naturalidad. La fotografía transmite cercanía y respeto mutuo. Gandhi habló con ella sin grandilocuencia. Explicó su postura con serenidad. Dejó claro que su lucha no estaba dirigida contra los trabajadores, sino contra un sistema que se beneficiaba del sufrimiento de ambos lados. Relató la pobreza que había visto en las aldeas de India. Describió cuerpos debilitados, comunidades enteras sin alimento suficiente. Expresó que el dolor de los trabajadores británicos era real, pero que en India la escasez alcanzaba niveles aún más extremos. En una conversación que quedó grabada en la memoria colectiva, afirmó que muchos desconocían la verdadera dimensión de la pobreza. Explicó que el ingreso anual promedio de un trabajador indio equivalía apenas a lo que un obrero británico podía recibir en una semana, incluso contando los subsidios por desempleo. Señaló que permitir que su pueblo muriera de hambre para sostener los molinos de Manchester era un sacrificio imposible de aceptar. Los trabajadores escucharon con atención. Lejos de reaccionar con hostilidad, respondieron con comprensión. Uno de los líderes sindicales expresó una frase que desarmó por completo la narrativa oficial. Reconoció que el sufrimiento existía en Inglaterra, pero que la carga que recaía sobre India era todavía mayor. Aquel gesto de empatía rompió el relato que el gobierno había intentado imponer. En lugar de odio, surgió respeto. La visita resultó una maniobra magistral. Transformó la percepción pública de la lucha india dentro de Gran Bretaña. Mostró que Gandhi no era una figura distante ni cruel, sino un hombre guiado por una coherencia moral profunda. Sin embargo, aquel gesto humano no implicó concesiones económicas. Gandhi abandonó Lancaster con gratitud y bendiciones, pero sin prometer la compra de textiles británicos. De regreso en India, la presión continuó. El boicot se mantuvo firme. Los molinos siguieron cerrados. La actividad industrial no volvió a los niveles anteriores. En muchas fábricas, el tiempo dejó su marca en forma de polvo y grietas cubiertas de hierba. El imperio continuaba perdiendo dinero. El comercio textil jamás recuperó su antigua fortaleza. La estrategia había demostrado su eficacia. Un imperio podía resistir protestas y disturbios. Resultaba mucho más difícil resistir una sangría constante en sus balances económicos. Mahatma Gandhi había demostrado que una guerra podía ganarse sin derrotar a una flota ni conquistar territorios. Bastaba con identificar el origen del dinero y luego cerrar el flujo que lo sostenía. Mientras las hogueras de ropa extranjera aún despedían humo en las calles de Bombay, Gandhi decidió abrir un segundo frente en su ofensiva económica. La industria textil ya había sido golpeada en su núcleo. Ahora dirigía su atención hacia algo aún más básico, algo presente en la vida cotidiana de cada persona. La sal. A simple vista, la sal parecía insignificante. Un condimento común, barato, omnipresente. Sin embargo, Gandhi observó en ella el símbolo más claro de la dominación colonial. El Raj británico había establecido un monopolio absoluto sobre su producción y su venta en India. A un indio se le prohibía caminar hasta el mar y recoger la sal que la naturaleza ofrecía libremente. Debía comprarla al gobierno colonial y pagar un impuesto desproporcionado. El gravamen superaba en miles de veces el costo real de producción. Se trataba de un impuesto sobre el esfuerzo físico. En un clima caluroso, donde el trabajo agrícola drenaba constantemente el cuerpo, la sal resultaba esencial para sobrevivir. Aquella carga recaía con mayor dureza sobre quienes menos tenían. Un campesino que apenas lograba conseguir arroz para alimentarse, debía entregar parte de sus escasos recursos al imperio para poder cocinarlo. Gandhi
comprendió dos dimensiones de ese sistema. Para los británicos, el impuesto sobre la sal era una fuente de ingresos extraordinariamente eficiente. Generaba millones de rupias que financiaban al ejército de ocupación y sostenían el estilo de vida lujoso del virrey y de la administración colonial. Para los indios, representaba una humillación moral profunda. Un poder extranjero reclamaba el derecho de propiedad sobre algo tan elemental como el mar. Romper ese monopolio implicaba algo más que reducir ingresos. Significaba exponer la lógica absurda del dominio imperial ante el mundo entero. Mostrar que el control británico había llegado a un punto en el que incluso el océano era tratado como una mercancía privada. Cuando Gandhi anunció su intención de marchar hasta el mar y producir sal de manera deliberadamente ilegal, muchos dirigentes del Congreso reaccionaron con escepticismo. Aspiraban a demandas solemnes como independencia política y reformas constitucionales. Consideraban que la sal carecía de peso simbólico. Gandhi, en cambio, entendía la psicología colectiva y comprendía la economía del poder. Sabía que cada persona en India comprendía la importancia de la sal. Intuía que si lograba que millones quebrantaran una sola ley simple, la administración colonial se volvería ingobernable. Un imperio podía encarcelar a miles. Resultaba imposible detener a millones actuando al mismo tiempo. El 12 de marzo de 1930 comenzó la marcha. Gandhi tenía 61 años. Caminaba con paso firme. Partió acompañado por 78 voluntarios de su ashram. Durante 24 días recorrieron más de 240 millas. A cada jornada, la historia crecía. En los pueblos, los habitantes salían a observar al hombre que desafiaba al imperio con la promesa de un puñado de sal. Las multitudes se multiplicaron. De decenas pasaron a miles. De miles a decenas de miles. La prensa internacional se sumó al recorrido. Periodistas de América y Europa caminaron junto a la columna, enviando crónicas diarias a sus periódicos. El mundo entero comenzó a seguir cada paso. El desafío se transformó en un espectáculo moral imposible de ignorar. El gobierno británico quedó atrapado en su propia indecisión. Un arresto inmediato lo habría convertido en mártir. Permitirle llegar al mar implicaba mostrar debilidad. Optaron por la espera. Confiaban en el agotamiento del anciano. Apostaban a que el entusiasmo popular se disipara. Subestimaron tanto su resistencia física como la determinación colectiva que se estaba gestando. En la mañana del 6 de abril, Gandhi alcanzó la costa en Dandi. Caminó hasta la orilla. Se inclinó. Tomó un terrón de barro impregnado de sal. Con ese gesto simple, quebró la ley colonial. Alzó la sal para que todos la vieran. Aquella acción silenciosa se convirtió en una señal inequívoca. La desobediencia había comenzado. A lo largo de toda la costa de India, desde Karachi hasta Madrás, la señal fue comprendida de inmediato. Millones de personas se dirigieron al mar. Pescadores, campesinos, mujeres y niños comenzaron a hervir agua salada en ollas improvisadas. Rasparon sal de las rocas. Construyeron salinas clandestinas a cielo abierto. La sal empezó a circular de mano en mano y a venderse abiertamente en los mercados, sin ocultarse, sin miedo. Las autoridades coloniales reaccionaron con fuerza. La policía cargó contra los manifestantes, utilizando porras con punta de acero. Las detenciones se multiplicaron. Más de 60,000 personas fueron arrestadas en cuestión de semanas. Sin embargo, las cárceles se saturaron con rapidez. Los agentes estaban exhaustos. Y aún así, la sal seguía apareciendo. El monopolio había sido quebrado. Los ingresos del impuesto sobre la sal se desplomaron. Pero el daño más profundo no fue financiero. Fue psicológico. El temor al poder británico se había evaporado. Un sistema de dominio pierde su eficacia cuando la población deja de obedecer incluso las leyes más elementales. La marcha de la sal y el boicot de la tela funcionaron como dos brazos de una misma estrategia. Una presión simultánea que asfixió la rentabilidad del Raj. Hacia el final de la década de 1930, las cuentas del imperio comenzaron a mostrar una realidad incómoda. El costo de mantener el control sobre India
crecía año tras año. La fuerza policial debía expandirse para contener la desobediencia civil. El ejército permanecía en estado de alerta permanente. Las prisiones desbordadas requerían recursos constantes para su operación. Al mismo tiempo, los ingresos se erosionaban. Los aranceles textiles ya no rendían como antes. El impuesto sobre la sal se había vuelto imposible de aplicar. El gravamen sobre el licor también empezó a caer bajo campañas de abstinencia impulsadas por seguidores de Gandhi. El equilibrio se había invertido. Gobernar India costaba más de lo que producía. La Gran Depresión ya había debilitado seriamente la economía británica, y ahora el que había sido su mayor activo colonial comenzaba a comportarse como un lastre financiero. En Londres, el Parlamento, que en la práctica funcionaba como la junta directiva del imperio, se vio obligado a enfrentar los números. El retorno de inversión por conservar India se volvía cada vez más negativo. La lógica económica que había justificado la ocupación durante décadas estaba colapsando. Entonces, llegó la Segunda Guerra Mundial. Aquel conflicto selló el destino del imperio. Gran Bretaña luchaba por su propia supervivencia frente a la Alemania nazi. Cada recurso contaba. Cada soldado era indispensable. Mantener guarniciones en un subcontinente hostil, atravesado por protestas masivas, se volvió un lujo imposible. En ese contexto, Gandhi lanzó el movimiento Quit India en 1942. Exigió la retirada inmediata del poder colonial. Llamó al pueblo indio a suspender toda cooperación. La respuesta británica fue severa. El liderazgo completo del Congreso fue arrestado. Gandhi fue encarcelado. Tropas fueron desplegadas para sofocar las manifestaciones. El costo de esa represión resultó inmenso. Al finalizar la guerra, Gran Bretaña estaba en bancarrota. Arrastraba deudas colosales. Debía miles de millones a Estados Unidos. Debía miles de millones a India en forma de saldos acumulados en libras esterlinas. El efectivo escaseaba. La energía política también. Aferrarse a una colonia decidida a liberarse dejó de ser viable. La transferencia de poder en 1947 se presentó como un acto político, pero su causa profunda fue económica. El imperio se retiró porque el modelo había fallado. La ocupación había dejado de ser un negocio rentable. Gandhi había demostrado que un pueblo desarmado podía derrotar a una superpotencia militar si estaba dispuesto a resistir, a soportar el sacrificio y a atacar directamente la base económica del dominio extranjero. Aquella lección cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendería el poder. La historia tampoco concluye con la retirada británica. El legado de la llamada Guerra de la Tela continuó moldeando el futuro de India y también transformó la memoria colectiva de Manchester. En India, la rueca quedó grabada como símbolo nacional. Su forma fue incorporada al centro de la bandera bajo la figura del chakra, una rueda que representa la autosuficiencia y la dignidad económica que Mahatma Gandhi defendía con insistencia. Sin embargo, la victoria económica trajo consigo consecuencias complejas. La exaltación del tejido manual y la desconfianza hacia la industrialización provocaron que la India independiente avanzara con lentitud en la modernización de su propia industria textil. Durante décadas, el Estado protegió a los pequeños tejedores de telares manuales y limitó el crecimiento de grandes fábricas. El objetivo era preservar el ideal gandhiano de autosuficiencia local. Esa política permitió sostener millones de empleos en las aldeas y evitó una ruptura social abrupta, pero también tuvo un costo estratégico. A finales del siglo XX, India quedó rezagada en la competencia textil global frente a países que apostaron con mayor decisión por la producción industrial a gran escala. El legado resultó ambiguo. La guerra económica había sido ganada, pero la administración de la paz presentó desafíos más difíciles. En Manchester, el declive iniciado por el boicot evolucionó hacia un colapso definitivo. Los molinos jamás recuperaron su antiguo protagonismo. Tras la guerra, la industria textil británica enfrentó la competencia de importaciones más baratas y la desaparición de mercados que durante décadas habían sido cautivos. Las fábricas cerraron una tras otra. La maquinaria fue vendida como chatarra o enviada a regiones del mundo en desarrollo.
Las chimeneas que habían dominado el horizonte urbano fueron demolidas. Los barrios construidos alrededor de los molinos entraron en una lenta decadencia. Durante mucho tiempo, persistió un sentimiento de amargura. Las generaciones mayores recordaban los años en que Lancashire vestía al mundo y asociaban la pérdida del imperio con el empobrecimiento local. Con el paso de los años, y a medida que la historia fue revisada con mayor distancia, emergió otra lectura. En Manchester, comenzó a entenderse que aquella prosperidad se había levantado sobre una base frágil e injusta. Se hizo evidente que el sufrimiento del obrero del molino y el sufrimiento del tejedor indio estaban profundamente conectados. Ambos formaban parte de una misma maquinaria económica que priorizaba la ganancia por encima de la dignidad humana. Esa nueva comprensión se materializó de forma simbólica. En 2019, se inauguró una estatua de Gandhi en Manchester, ubicada frente a la catedral de la ciudad. La escultura de bronce muestra a un hombre sencillo, envuelto en su taparrabos, con una expresión serena. Se alza a poca distancia de los lugares donde alguna vez funcionaron las fábricas que su estrategia ayudó a desmantelar. La propuesta generó debate. Algunos cuestionaron la idea de rendir homenaje a quien había contribuido al colapso industrial de la ciudad. Con el tiempo, la mayoría aceptó el gesto. La estatua se convirtió en un símbolo de reconciliación histórica. Reconoce que el orden imperial, basado en la explotación, debía llegar a su fin, y que la dignidad de un pueblo tiene un valor superior a cualquier balance corporativo. La historia de la Guerra de la Tela ofrece una lección vigente. El mundo actual depende de cadenas de suministro globales. Se consumen productos fabricados en lugares lejanos por personas desconocidas. A menudo, surge la sensación de impotencia frente a sistemas que parecen inmensos e inamovibles. La experiencia de Gandhi demuestra algo distinto. El poder resulta más frágil de lo que aparenta. Todo sistema necesita del consentimiento cotidiano de quienes participan en él. Cuando ese consentimiento se retira, cuando la cooperación se interrumpe y el consumo se detiene, incluso las estructuras más sólidas comienzan a resquebrajarse. Esa fue la verdadera herencia de la Guerra de la Tela. Una prueba de que la economía puede ser un campo de resistencia y de que la decisión colectiva de millones puede alterar el curso de la historia. Demostró que la billetera puede convertirse en un arma. Demostró que una rueca puede ejercer más poder que un acorazado. Al observar el Imperio Británico con la distancia del tiempo, suele aparecer la imagen de mapas teñidos de rosa, de virreyes con cascos coloniales, de tigres, elefantes y ceremonias imperiales. El relato se llena de espectáculo y romanticismo. Sin embargo, bajo esa superficie existía una realidad mucho más simple y cruda. El imperio funcionaba como un negocio. Giraba alrededor del algodón, de la sal y del dinero. Y fue vencido lejos del campo de batalla. Cayó en el mercado. La derrota llegó porque alguien comprendió una verdad fundamental. Para quebrar un imperio, resultaba más eficaz afectar sus ingresos que enfrentar directamente a sus ejércitos. Cuando las ganancias desaparecen, los accionistas pierden interés y el sistema comienza a resquebrajarse desde adentro. La victoria del movimiento Khadi trascendió las fronteras de India. Se convirtió en un triunfo de la autodeterminación económica como principio universal. Su ejemplo viajó a otros continentes. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles adoptó el boicot económico como herramienta contra la segregación. Martin Luther King Jr. estudió las estrategias de Gandhi y entendió que las compañías de autobuses en Montgomery respondían antes a sus balances que a sus discursos. Cuando la comunidad negra dejó de utilizar el transporte público, las empresas enfrentaron pérdidas severas y el marco legal comenzó a cambiar. En Sudáfrica, el movimiento contra el apartheid recurrió a boicots internacionales para presionar al régimen. Productos sudafricanos fueron rechazados en mercados de todo el mundo, debilitando la economía que sostenía la segregación. Esos episodios fueron ecos directos de la Guerra de la Tela. La idea central era la misma. La presión económica puede abrir grietas donde la fuerza militar fracasa. Gandhi fue una figura compleja. Para algunos, representó una santidad moral. Para otros, una fuente constante de frustración. Sin embargo,
Su legado como estratega económico permanece entre los más subestimados. Supo identificar los hilos invisibles que conectaban una aldea en India con la bolsa de valores en Londres. Comprendió que la pobreza del Este alimentaba la riqueza del Oeste, y tuvo la audacia de interrumpir ese flujo. El silencio que hoy rodea a los antiguos molinos de Manchester se ha convertido en el testimonio más elocuente de ese éxito. Es el sonido de un imperio quedándose sin impulso. Es la señal de un mundo que comenzó a transformarse, impulsado por la voluntad colectiva en lugar de la violencia armada. Cada prenda de vestir guarda una historia. Detrás de una camisa o de un par de pantalones existe una cadena de decisiones, de manos que trabajaron la materia prima y de economías entrelazadas a gran distancia. Hubo un tiempo en que una pieza de tela bastó para poner en jaque a la mayor potencia imperial de su época. El imperio desapareció. Los molinos cerraron. La lección persiste. La economía jamás ha sido una fuerza natural inevitable. Es una construcción humana. Y aquello que los seres humanos crean también puede ser desmontado cuando existe determinación colectiva y la voluntad de retirar la cooperación que sostiene al sistema. La historia que acaba de ser contada demuestra que el poder rara vez reside donde parece. A veces se esconde en decisiones pequeñas, repetidas millones de veces. En una prenda de vestir, en una compra que se realiza o que se rechaza, en la voluntad colectiva de dejar de sostener un sistema injusto. Si esta historia aportó claridad, reflexión o una nueva forma de entender cómo funciona el mundo, este es el momento de apoyar el contenido. Suscribirse al canal permite que más historias como esta sigan siendo contadas. Compartir el video ayuda a que estas lecciones lleguen a más personas. Y dejar un comentario mantiene viva la conversación. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por el tiempo, por la atención y por formar parte de este espacio donde la historia, la economía y el poder se observan sin adornos. Nos vemos en el próximo video.